bienvenidos a este tiempo de gracia y paz. En la primera sesión mirábamos que en la carta a los Gálatas se habla en el centro de la carta de que Cristo sea formado en nosotros. Esto era en el capítulo 4, verso 19. Pero en los extremos de la carta a los Gálatas, al inicio dice la gracia de Jesucristo. Y al final dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, verso 6 dice la gracia de Cristo. Y al final, en el 6, 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos muestra eso? Que Cristo puede ser formado dentro de una persona. Cristo puede ser formado en el centro de una persona, en el espíritu de una persona, solamente por la gracia. La gracia de principio a fin. Así fue el caso de la Virgen María. Jesucristo se formó dentro de la Virgen solamente por gracia. Por eso el Evangelio de Lucas decía, bienaventurada eres, llena eres de gracia, has hallado gracia delante de Dios. Entonces, vamos a proseguir en la carta a los Gálatas y vamos a ver en este momento el primer párrafo de la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso del 1 al 5, para entender ¿qué es la gracia de Dios? Y cuando nosotros vamos al inicio de la carta a los Gálatas, debemos empezar diciendo categóricamente que la gracia de Dios empieza con una negación. ¿Quieres comprender qué es la gracia de Dios? Debes empezar comprendiendo esta negación rotunda. La gracia de Dios no tiene que ver con el hombre, ni es resultado del mérito del hombre. Por eso, Gálatas empieza diciendo, no de hombre ni por hombre. El mismo apostolado de Pablo no es de hombre, no es por hombre. El hombre no tiene virtud para poder ser merecedor de la gracia. La gracia es solamente una iniciativa soberana del gran amor de Dios en favor de los seres humanos. Por eso debes comprender profundamente esta verdad. La gracia empieza con una negación. Quiero decirte, querido amigo, amiga que me estás oyendo en este video, que la gracia de Dios viene a tu vida no importando la condición en la que te encuentres. La gracia se entrega generosamente, no importa cuántos pecados hayas cometido. La gracia de Dios viene a tu vida porque la gracia es Jesucristo y Jesucristo murió por los pecadores. Murió por nosotros, la gente que necesita de su amor. Así que nadie vaya a pensar que tiene la gracia por virtud, por mérito. Tampoco vayas a pensar que la gracia no viene a tu vida por todo lo que has pecado. No es así. El Señor ama tu vida, el Señor perdona tu pecado y te da la gracia, porque la gracia no es de hombre ni por hombre. Entonces la pregunta es, si no es de hombre ni por hombre, entonces ¿por quién es? La carta a los Gálatas nos sigue diciendo que es por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. El protagonista en la gracia de Dios es Jesucristo y en este caso se resalta a Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Es que el mismo Jesús en su condición de hombre fue resucitado por el poder del Padre. El mismo Jesucristo en su condición mortal tuvo que ser resucitado por el poder de Dios Padre. Es que en este sentido la gracia nunca puede poner al hombre como protagonista. Siempre la gracia es un poder y un obrar gratuito de Dios en favor del ser humano. Por eso entonces nosotros vemos que la gracia es por Jesucristo y por Dios Padre. Entonces, ¿qué protagonismo, qué parte tiene el hombre en cuanto a la gracia? Sigamos leyendo y descubrimos que la gracia de Dios, en cuanto al hombre, el hombre es un receptor. Es un receptor de la gracia de Dios. Mira lo que dice. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros.
Los seres humanos solamente recibimos la gracia y la paz. Gracia y paz sean a vosotros, iglesia. Gracia y paz sean a vosotros, personas que han creído en Cristo Jesús. La gracia, nosotros somos receptores de esa gracia. Recibimos ese amor. Ese es el rol tuyo. Tu rol es recibir la gracia y la paz, iglesia del Señor. Tú recibes la gracia y la paz porque Cristo y Dios Padre fueron los protagonistas. Dios Padre fue el protagonista para traernos este regalo inmerecido que es la gracia. Por eso, cuando nosotros vamos a la Escritura, descubrimos que precisamente el apóstol Pablo va a resaltar nuevamente esta verdad, porque así escribían los judíos. Cuando empezaban una idea, llegaban a la parte central y nuevamente recogían la misma idea, repitiéndolo como si fuera un quiasmo. Ya lo vas a distinguir inmediatamente. Miren lo que sigue diciendo, que la gracia y la paz es dada a la iglesia y vuelve a mencionar de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, como lo miras aquí. Vuelve a repetir que el protagonista es Dios Padre, pero ahora a quien resalte es a Jesucristo nuestro Señor, el cual se dio a sí mismo, pero mira lo que dice, por nuestros pecados. Cristo es el protagonista de la gracia. Él se entrega, pero no se entrega por tus virtudes, no se entrega por tu potencial. Jesucristo se entrega por nuestros pecados. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Jesús, aún mirándote en debilidad, aún mirándote en fracaso, aún mirándote en pecado, no escatimó su vida, sino que se entregó en favor de ti. Eso es la gracia. No es cuestión de tu potencial, es cuestión del gran amor que Jesús te tuvo. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto hayas fracasado, Jesús entregó su vida por ti. Jesús apostó su vida en favor de aquellos que no teníamos mérito. Por eso es lo que debemos nosotros resaltar, que la gracia del Señor no depende del ser humano, sino que es el amor de Cristo expresado de esta manera. Miramos entonces que Cristo muere por nuestros pecados, pero lo hace para librarnos del presente siglo malo. Eso lo vamos a entender a medida que avancemos en la carta a los Gálatas, que Cristo muere por nuestros pecados, pero ¿para qué? Para liberarnos de estos esquemas en esta sociedad y en esta cultura, donde se aprecia solamente a aquellos que tienen virtudes, sean estas virtudes tal vez de belleza, sean estas tal vez virtudes de inteligencia o virtudes económicas. Esta sociedad, este presente siglo malo, solamente identifica favorablemente a aquellos que por cualquier virtud resaltan. Sin embargo, Cristo murió no por la virtud del ser humano, sino por los más terribles defectos. Cristo se entregó en favor nuestro para liberarnos de este esquema. Quiero que sepas que la gracia viene a liberarte de esos esquemas, y no importa si tu belleza no es aquella belleza que se pide en la sociedad actual, o tu economía no es la mejor economía, o tus virtudes morales no son las que la sociedad ha encasillado o ha resaltado. Quiero que sepas que la gracia que es Cristo viene a decirte que murió por tus pecados para librarte de esos esquemas. Tú eres bienvenido, tú eres amado, amada por Dios, porque eso es la gracia del Señor. Entonces llegamos al final de este texto y vuelve a repetir el apóstol Pablo que esto es conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Es que si tú notas al inicio, se dijo que no es de hombre, no es de hombre, pero sí es voluntad de Dios nuestro Padre. Él es el protagonista. Es por Jesucristo quien se entregó, mira al final, por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Es virtud e iniciativa de Dios Padre que resucitó a Jesucristo de los muertos, y eso lo vuelve a resaltar Dios Padre en su voluntad. ¿Para qué? Para llevarnos al centro de que nosotros, los que hemos creído, somos los receptores de la gracia del Señor. Algo así como lo que vas a ver en este esquema
que es cómo está estructurado este párrafo de la carta a los Gálatas. El primer párrafo, capítulo 1, verso del 1 al 5, nos muestra que la gracia nos deja claramente la idea de que no es de hombre, ni el apostolado de Pablo fue de hombre, sino que es por Jesucristo. Jesucristo y Dios Padre que los resucitó de los muertos para llevarnos al centro. ¿A cuál centro? Gracia y paz sean a ustedes. Los seres humanos recibimos la gracia de Dios y por eso se resalta que esto es iniciativa de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros para librarnos del presente siglo malo, para llegar al final, que nos vuelve a repetir que esto es con la voluntad de Dios nuestro Padre, a Él sea la gloria. Por esa razón, en la gracia de Dios, para los que creen en Jesús, para los que abren su corazón a Dios, a un Dios de gracia, de amor, de misericordia, sea la gracia y la paz a ustedes. Y para Dios, que es el único protagonista, Él que entregó su vida en la cruz y que fue resucitado por el poder de Dios Padre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y puedas comprender esta maravillosa verdad de la gracia del Señor. Nos vemos en la siguiente sesión de Gálatas. Tengo confianza que esta verdad de la gracia de Dios que nos muestra la carta a los Gálatas, donde se manifiesta que no es tu virtud, tampoco es tu defecto lo que te descalifica de recibir la gracia de Dios, te bendiga grandemente, te construya, te edifique y nos podamos ver en la próxima sesión donde avanzaremos a Gálatas capítulo 1, verso 6 hasta el capítulo 2, 21 y podamos ser edificados juntamente. Recuerda que las preguntas son mejor que las respuestas. Quisiéramos en este tiempo llevarte a conocer más de la carta a los Gálatas. Dios te bendiga.